Buenas tardes, vamos a comenzar con la clase de hoy, 15 de junio, ¿no? La primera después del segundo parcial. Supongo que han tenido la oportunidad de revisar y todo lo demás, las notas, como no ha habido más observación, todo se ha acompañado tal cual con carácter previo se les ha avisado también a aquellos que eh, por algún defecto técnico que se había puesto en conocimiento en su momento, ¿verdad? Por algún error de la plataforma, ¿no? Entonces, y que no se ha tomado en cuenta también, se ha hecho las observaciones, se ha podido coordinar todo lo demás, entonces eh, ya tenemos que empezar con el periodo final, ¿no? Solamente nos quedan 2 semanas más de clases regulares porque al, cuando empieza cuando empieza el periodo de exámenes finales, entonces deja de haber clases regulares, esto vale decir el 28 de junio, o sea, esta semana y la siguiente más, y la subsiguiente ya empiezan los exámenes finales y ya no hay clases, ¿no? Y solamente estarían con el plazo para presentar el trabajo final, que es lo que ya se ha compartido, ¿no? Y que como ya habíamos coordinado, los últimos 20 minutos de las clases que nos quedan nos vamos a dar para que puedan realizar la lectura, el subrayado y esas cosas, ¿no? Entonces, a saber, nuestro examen final sería el 2 de julio, ¿no? Fecha en la que tienen que fecha máxima también que tienen para acompañar sus trabajos, para que yo los califique también en el fin de semana, ¿no? Entonces, sí eh, creo que eso es todo, ¿no? Estamos de acuerdo en ello. Y vamos a ver los temas que nos quedan, ¿no? De justicia y derecho, y vamos a revisar también algo de ética profesional, ¿no? Ética en el ejercicio de ética jurídica, digamos, ¿no? Y supongo que con eso vamos a terminar. Y para el examen final, pues entrará, obviamente, estos dos últimos temas y algunas de las preguntas que ya se han planteado también en el primer y el segundo parcial, ¿no? Eh, Eso de acuerdo a nuestro banco de preguntas, ¿verdad? Entonces, no creo que hagamos banco de preguntas para el final porque no va a haber mucho de donde sacar muchos elementos nuevos de donde estudiar. Entonces serán pues dos presentaciones o dos temas y los bancos de preguntas que ya tenemos, ¿no? Y de ahí vamos a dar el examen final, ¿no? Que muchos ya han aprobado también, pero seguramente están optando para ya construir un promedio, tal vez para titularse por excelencia, ¿no? Entonces, si logran aquello, no tendrían que dar tesis, ni examen de grado, ni nada, solamente venir a recibir su acta, sus felicitaciones y tramitar su título, eso cuando terminen la carrera, ¿no? Entonces, no porque hayan ya aprobado, dejen de lado las materias, ¿no? Depende cuál es su objetivo académico, ¿no? Entonces, vamos admitiendo un poco más a los compañeros y no se olviden poner su nombre en el chat grupal como cada vez para contar la asistencia y eso en cada periodo. Si alguien ha levantado la mano, ¿hay alguna duda o consulta, comentario acerca de lo que se ha explicado? Buenas tardes, licenciado. Sí, Estaba preguntando sobre el título de excelencia. O sea, los 4 años tienes que tener buenas notas. No lo entendí. ¿Cómo se obtiene sí, este título? sí, tienes que ser excelente los 4 años, ¿no? Entonces, en todas las materias tienes que mantener un promedio. eh, no sé si es de 87 para arriba o tal vez ya se ha Si subido ganamos igual tienes que enviarme. en estas últimas gestiones, ¿no? Y el, bueno, yo me he enterado era de 87, ¿no? Tal vez puede ser que sea 90. Entonces, si tú apruebas Ajá, con esa nota todas las cero, puro materias rojo, puro rojo. y no,
no optas por ninguna segunda instancia, ¿verdad? No abandonas ninguna materia ni nada de aquello. Entonces, te vas a titular por excelencia, pues no vas a dar examen de grado, no vas a tener que desarrollar un trabajo de tesis, ni hacer, digamos, un trabajo dirigido o algo, alguna otra modalidad. No solamente te dicen qué fecha y qué hora vas a ir a recibir tu acta, te van a felicitar, y vas a empezar tus trámites para tu licencia de abogado, ¿no? Y listo, entonces ese es como, si ya están estudiando, igual el tiempo va a pasar estos 4 años, ¿verdad? Así que mejor la pasan estudiando y no se ponen unos 6 meses más de trabajo, de estudio. En lo personal, yo he hecho mi tesis, he salido en 5 años, era cuando yo he estudiado, he salido en 5 años y he hecho mi tesis en 3, o sea, he hecho y he defendido y todo lo demás, ¿no? En 3 años más, así, y veía a mis compañeros de excelencia, ya ese rato han sido abogados, ¿no? Mis compañeros que han optado por otra modalidad, algunos junto conmigo, otros más tarde y una gran mayoría también antes que yo, ¿no? Entonces es un poco desesperante, ¿no? Vienen también situaciones de fuerza mayor, eh, imposibilidades económicas, familiares y todo lo demás, ¿no? Entonces lo mejor es rajarse mientras están ya en la universidad, porque igual va a pasar el tiempo, si ya están inscritos, estudien o no estudien, lo mismo va a ser, así que mejor que pase estudiando y con un buen promedio y bueno, optan por la excelencia, ¿no? Y pare de contar, no hacen, aprueban sus materias y no hacen más trabajos ni nada, ¿no? Pero ese dedicación, así que tienen que mantener eso como promedio general, o sea, en todas las materias y bueno, se logra, ¿no? Hay algunos alumnos que cada gestión que se titulan por excelencia, unos 3 o 4, y los demás optan por el examen de grado o el trabajo de tesis, ¿no? Entonces, ya depende de ustedes. Vamos, no nos adelantaremos a eso. Vamos entonces avanzando, ¿no? Este tema de lo que es la justicia y el derecho. Habíamos visto algunas consideraciones, conceptos de derecho, ¿no? Algunas teorías, la filosofía jurídica, ¿no? Ahora vamos a ver el, eh, el- las consideraciones o las cuestiones, ¿no? De la, de la relación o de la implicación que tiene la justicia en el derecho y viceversa, ¿no? A veces justicia y derecho se, se confunden y se identifican conceptualmente, como estábamos analizando entre la moral y el derecho en el anterior tema, ¿verdad? Y, y se define uno en función del otro, ¿no? Y no puede separarse. Y es el caso también a veces de la justicia y el derecho, ¿no? Pero eh, el derecho tomado como un conjunto de normas y reglas, como es nuestra definición y la que aceptamos nosotros, porque si bien hemos visto diferentes definiciones de derecho, tenemos que tener presente la que es válida en nuestro sistema jurídico, ¿verdad? Entonces, el conjunto de normas y reglas, ¿no? En ese entendido, no todo derecho es justo, ¿verdad? Pero todo derecho tiene que apuntar tal vez al, a- al ideal de justicia, ¿no? Porque si no es para resolver las cosas así de manera justa, entonces, ¿para qué existe el derecho? ¿Ah? ¿No? Entonces, la justicia y el derecho ya con carácter previo, ¿no? Ya se puede ver que tienen una implicación, ¿no? A la hora de conceptualizar uno o el otro o a la hora de la aplicación del derecho en el caso de las resoluciones de los juicios y de los casos que la realidad presente, ¿no? Siempre en términos de justicia, ¿verdad? Porque la justicia o los valores, ¿verdad? A los que apunta el derecho es lo que le otorga la validez que, que hace que las personas obedezcan el derecho y no digan que es
no lo tilden de malo o de injusto, ¿verdad? Y por ende encuentren una justificación válida para no acatar lo que establece el conjunto de normas y reglas. Entonces, si es justo, entonces la sociedad va a tenerlo como bueno, entre comillas, ¿verdad? Y va a abrazar el acatamiento, o sea, va a obedecerlo sin hacer ningún problema. ¿Verdad? Pero no va a faltar el que desobedezca y al que se le va a tener que imponer la sanción o va a tener que operar el carácter coercitivo del derecho. Ahora, esta cuestión de la justicia y el derecho, al igual que, la de la moral y el derecho, eh, son cuestiones que han ido siendo reflexionadas y expuestas por, a lo largo de la historia por los diferentes filósofos y tratadistas del derecho, ¿no? Y más que la moral y el derecho, los conceptos de justicia y el derecho a lo largo de la historia se han identificado e incluso se han ido confundiendo, ¿no? Al punto de definir el derecho como una norma que tiene que ser justa, ¿no? Y si no es justa, pues no es derecho porque no tiene validez, ¿verdad? Y también a la justicia se le ha otorgado, digamos, o se le ha querido definir poniéndole algunos aspectos objetivos, ¿verdad? Como cuando estamos hablando eh, de la aplicación de las normas y reglas en un caso determinado, ¿verdad? Porque lo que hacen los operadores de justicia, ¿verdad? Es impartir justicia, ¿no? Y entonces, este, estos dos conceptos, ¿verdad? Se llegan a, se llegan a confundir. Entonces, son también, como los anteriores que habíamos visto, de difícil precisión. Ahora, es indudable que cuando hablamos de derecho, implícitamente estamos hablando de justicia, ¿verdad? Porque, bueno, solamente en un régimen como el nazi, ¿verdad? Podría considerarse válido un derecho que es injusto, ¿no? Pero ya hemos superado como sociedad, como humanidad, aquella etapa, ¿verdad? Entonces, hay tratados internacionales, hay constitucionalización de los derechos, interpretaciones por los altos tribunales, ¿verdad? Que aseguran eh, que el derecho o que el conjunto de normas y reglas no se aplique de manera injusta o no sirvan para cumplir solamente los caprichos de una de las partes en desmedro de los derechos fundamentales de la otra, ¿verdad? En ese caso hay que desatender las soluciones lógicas y hay que aplicar las soluciones justas. Es lo que estábamos viendo en las anteriores lecciones, ¿no? Entonces, el mundo del derecho, como dice acá, ¿verdad? Este conjunto de normas y reglas, indudablemente tiene que manifestarse dentro de una cápsula de justicia fuera de la cual pareciera no tener sentido y no poder subsistir, ¿no? Entonces, si el derecho no es justo, no es válido. Y si no es válido, entonces no tiene que ser obedecido y de manera legítima puede no acatarse el mismo, ¿no? Entonces, como, bueno, por ejemplo, la guerra del agua, ¿verdad? Que ha habido hace unos años acá, que ha sido por la privatización del recurso y se le ha otorgado pues a las empresas privadas la administración de este recurso estratégico como es el agua y, y esa privatización ha dado lugar a que se, eh, en desmedro del ejercicio del derecho del acceso al agua de toda la población, se han de cobrando las tarifas que a la empresa privada le parecían bien, ¿no? Porque ella estaba en administración del recurso. Entonces, ¿qué ha habido? Convulsión social, ¿verdad? Y guerra del agua. Y de ahí ha surgido una norma, ¿verdad? Ahora el agua y todos los recursos estratégicos solo pueden ser administrados por el Estado
y las empresas públicas y sus instituciones, ¿no? Ya no pueden ser librados a la iniciativa privada. Todo lo que se considere como estratégico, o sea, eh, el agua, las fuerzas aprovechables, también los, eh, los recursos no renovables, todo aquello, ¿verdad? Ya no puede ser librado a la iniciativa privada, sino que tiene que ser siempre controlado por el Estado. Y si bien si alguien dice, ah, pero si aquí participa una empresa china, una empresa europea, una empresa alemana, una empresa rusa, ¿no? Eh, pues no lo hace de manera total, eso se hace mediante sociedades de economía mixta en las que el Estado también participa y así logra tener, digamos, un control, ¿no ves?, sobre la administración del recurso, ¿no? Y, y no, y no llegar y evitar estos malestares sociales, ¿no? Que se ha generado, por ejemplo, en esa guerra del agua. Así que eh, ahí el derecho, ¿no? No ha podido subsistir pues fuera de la cápsula de justicia, ¿no? O sea, esa norma que ha otorgado a la iniciativa privada la administración de los recursos, de ese recurso natural, ¿no? No ha podido subsistir porque no, no estaba dentro de lo justo, ¿verdad? Y así parecería que las normas, ¿verdad? Que el conjunto de normas y reglas, a pesar de que pase por todas las formalidades que tiene que transitar una norma para ser publicada y acatada, ¿verdad? Porque primero uno hace su proyecto de ley, ¿verdad? Algún legislador o algún ciudadano, de acuerdo a la iniciativa ciudadana, o el presidente presenta, ¿no?, su proyecto de ley y de ahí se considera, se discute en grande, en detalle, se hace una revisión, ¿verdad? Luego se lo lleva al presidente para su promulgación. El presidente puede hacer sus propias observaciones, eso se llama un veto presidencial. En definitiva, van a atender las observaciones, se lo van a devolver y ahí sí va a tener que publicar, promulgar, diré, ¿no? Va a promulgar y luego van a agarrar y lo van a imprimir eh, en un documento oficial que se llama la Gaceta del Estado Plurinacional, la Gaceta Judicial del Estado Plurinacional de Bolivia, ¿no? Y una vez publicado en la Gaceta, recién tiene que ser acatado, ¿no? Porque supuestamente recién es conocido por todas las personas, ¿verdad?, desde su publicación, ¿no? Entonces, cualquier ley que pase todas esas formalidades, ¿no?, debería ser considerada derecho, ¿no? Pero hoy en día, ¿verdad? Si no tiene un contenido moral, si no apunta al ideal de justicia, ¿verdad? O de libertad, ¿no? Eh, que son las principales virtudes del hombre y de la sociedad, ¿no? Si no apunta a esos ideales, si no tiene ese contenido subjetivo, entonces no es derecho, pues no es válido, ¿verdad? No es una norma que tenga que acatarse. Ahora, por consiguiente, no podemos deducir que justicia es una expresión que se interpreta con las creencias y las estructuras mentales de cada grupo cultural, ¿no? El, cada sociedad tiene sus ideas de lo que es justo y de lo que no es justo, ¿no? Incluso entre grupos más reducidos, ¿verdad? Porque en un lugar le hacen justicia comunitaria, dicen, ¿verdad?, a una persona, ¿no? Y tomémoslo, digamos así, ¿no? Como un ejemplo. El, le agarran a uno en una localidad y robando una garrafa y lo amarran al palo santo o lo queman o le dan un gran escarmiento, ¿verdad? Entonces, en definitiva, hacen lo que ellos llaman la justicia comunitaria, ¿no? Pero dentro de la localidad ha sido una medida pertinente, ¿no? En ese momento. Ahora, desde acá, ¿verdad? Desde el, desde la zona urbana, podríamos decir, que eso no deberían hacer, ¿verdad? Que está bien que lo agarren, que está bien que digamos,
no sé, le corten su pelo o algo así, y que en definitiva hay que esperar que llegue la policía y se haga cargo las instituciones pertinentes, ¿no? Pero eso estamos diciendo desde el conjunto de valores de nuestra sociedad, ¿verdad? Y eso que es mucho más limitado que donde está vigente nuestro sistema jurídico, ¿verdad? Nuestro sistema jurídico está vigente en todo el Estado Plurinacional de Bolivia, pero incluso dentro hay otros, hay diferentes grupos que tienen diferentes ideas de lo que es justicia, de lo que puede ser justo, correcto o incorrecto, ¿no? Entonces, el, sin duda, el punto, digamos, es claro y tiene mucho de objetivo y de verdad cuando señala que la justicia está interpretada con las creencias y las estructuras de cada grupo cultural, ¿no? Ahora, algunos dirán, pero una garrafa, no ve así. Pero a veces una garrafa es todo lo que tiene una familia, ¿verdad? Es lo único que tienen es su colchón que está ahí, digamos, y la garrafa está conectada a la estufa que sirve para todo, así para calentar el cuarto, sirve para cocinar el desayuno, el almuerzo, la cena, ¿no? Entonces, ¿qué harías si te roban todo lo que tienes en tu vida? Así, ¿no? El, pero siempre esta expresión está, eh, no, no está solamente definida por la moral crítica, ¿no? Por la moral interna, por el foro interno de cada uno, sino más que nada por las creencias y las estructuras de cada grupo cultural, porque ya no, nosotros aprendemos de nuestro entorno lo que es bueno, ¿verdad? Lo que es justo y lo que es injusto, ¿verdad? De manera, digamos, que se llama, de manera, así sin darnos cuenta, ¿no? El, es un procedimiento, ¿no? Pero, o sea, solamente por la observación uno puede deducir de su entorno qué es lo que se considera justo o injusto, ¿verdad? Y esas son las ideas y las creencias que vamos a tener presentes, ¿no? A la hora de realizar nuestros actos o de abstenernos de realizar algo. Ahora, también se señala que la justicia, en algún sentido, es también concebida como una cualidad de las instituciones políticas o un valor de la estructura básica de la sociedad, ¿no? Entonces, todo, ese, todo el actuar público o todas las manifestaciones del poder político y se manifiesta siempre mediante las instituciones, ¿verdad? Sus actos, sus resoluciones y el, todo el, todo el actuar del Estado para cumplir sus funciones y las principales funciones del Estado, bueno, aparte de la administración, son pues atender las necesidades básicas y prestar, atender las necesidades públicas y prestar los servicios básicos, ¿verdad? Y para eso necesita recursos, por ejemplo, ¿verdad? Y después tiene que gastar, ¿no? Y todo este procedimiento, eh, todo digamos, en este caso del ejemplo, el obtener los recursos y el gastar tiene que tener también términos de justicia, ¿no? Por ejemplo, no solo algunos van a contribuir, ¿verdad? No solamente van a pagar impuestos, algunos y otros no. Eso pasa en la realidad, pero es una aberración jurídica, pues, ¿verdad? Porque la norma contempla que todo el mundo, e incluso la Constitución señala como una obligación, un deber de todo boliviano a contribuir de acuerdo a su capacidad económica. Entonces, si no fuera esto, ¿verdad? Si diría, solamente los profesionales independientes, solamente los comerciantes que tengan más de 20,000 bolivianos de productos van a contribuir, eso sería injusto, ¿verdad? Entonces, estas, esta justicia, ¿verdad? Y también el gasto de la obtención de estos recursos tiene que tener también términos de justicia, ¿verdad? En la repartición del producto social, ¿verdad? Se obtiene recursos,
y para gastar en atención de necesidades públicas y servicios básicos. Tal vez el que paga impuestos ni siquiera va al hospital público porque le alcanza para ir a un médico privado y no y no le manda a su hijo al colegio público porque le alcanza para poder pagar uno privado, ¿verdad? Que es más cerca de su casa, que le parece que tiene más espacio o algo así, ¿verdad? Entonces, no es por discriminación, solamente por darle lo mejor que pueda a su hijo, ¿no? Entonces, pero paga sus impuestos, ¿verdad? ¿No? Ahora, y contribuye, pero no hace uso de los servicios básicos, sino que esta contribución que él hace va para paliar las necesidades de la gente que tiene más necesidades, ¿no? De la población más vulnerable, ¿verdad? Y esto es justicia en el gasto público, ¿no? Entonces, todas las cualidades de las instituciones políticas, como dice acá nuestra diapositiva, ¿verdad? Tienen que tener términos de justicia, ¿no? Y tienen que, estas expresiones, estos sentidos de justicia están expresados siempre en la constitución política, en las constituciones políticas del Estado, ¿no? Y las principales disposiciones económicas y sociales, ¿no? Que es donde más se expresa la justicia de las instituciones, como cualidad de las instituciones políticas, ¿verdad? Digamos, en las instituciones sociales como el juzgado, como la defensoría, como la policía, ¿no? Y en las disposiciones económicas, como les decía, como el ingreso público, el gasto público y la ejecución, aplicación del presupuesto, ¿no? Entonces, todo eso es siempre como cualidad y atribuciones de las instituciones políticas conllevan siempre términos de justicia social más que nada, ¿no? No atienden a la justicia, digamos, al tanto así al individuo nada más, ¿no? Sino más que nada es para la generalidad, ¿no? Pero algunos dirán, pero cuando yo voy al hospital, me atienden a mí nomás, pues no ven, no la atienden a toda la ciudad. Bueno, sí, es un servicio público que se individualiza en tu persona, pero está para que todos lo recurran, ¿verdad? Si yo mañana tengo la misma dolencia que vos, pues voy a ir a sacar ficha, ¿verdad? Si hoy día no me duele, pues no iré, ¿no? Y se individualizará ya también en mí, ¿verdad? El servicio público, ya no en vos. Pero ¿qué pasa cuando hacen una obra pública y construyen un puente? ¿No? Y si yo pago impuestos, no voy a ir a pararme al puente y voy a decir, este metro cuadrado, ¿verdad? En el que estoy parado es de mí porque todo el año he contribuido. No, ¿verdad? No se individualiza, ¿no? Entonces, así, digamos, el- se expresa esto la- los términos de justicia en las disposiciones económicas y sociales, ¿no? Se nos va a terminar el tiempo, ¿no? Quedaremos ahí. Unos 5 o 10 minutitos nos volvemos a conectar. Avanzamos estas otras dos diapositivas más y luego nos damos el tiempo para eh, realizar el trabajo, ¿no? Supongo que tal vez ya lo tienen un poco avanzado y en su caso, si no, entonces pueden empezar, ¿no? Les mando el enlace en 5 minutitos y hacemos lo que les acabo de decir, pues. ¿Ok? Hasta luego.